Bien, vamos a comenzar entonces. Bioestadística aplicada. Vamos a hablar acerca primero de los conceptos básicos de estadística. Quizás en alguna de sus clases pueden haber tenido alguno de estos, haber revisado alguno de estos conceptos. La idea es, bueno, profundizar, solo profundizar, revisar, para quienes que lo hayan visto, quienes hayan tomado un diplomado, no sé, lo hayan visto durante el desarrollo de alguna tesis o algo. Para aquellos que no, bueno, este es el momento de ir empapándose un poco en esto. ¿Ya? Y la idea no es hacer una revisión muy exhaustiva de los conceptos, sino lo esencial y lo más importante para poder realizar test estadísticos, que es la base del curso. Bueno, como sale aquí, la estadística es la ciencia que estudia los métodos y procedimientos para recoger, clasificar, resumir y analizar datos, ¿ya? Y para realizar estimaciones, que son la inferencia a partir de ello, que es realmente lo que nosotros nos queremos abocar finalmente, hacer una inferencia para encontrar diferencias. Por lo tanto, tenemos dos tipos. Bien, tenemos una estadística de tipo descriptiva y una estadística de tipo inferencial, ¿ya? Entonces la estadística descriptiva es la parte de la estadística que tiene por objeto recoger, clasificar y resumir, analizar datos en conjunto de elementos, deduciendo conclusiones sobre su estructura y composición, ¿ya? Que se refiere a la estadística deductiva. La estadística inferencial es la parte de la estadística que tiene como objeto realizar estimaciones o inducciones a partir de los resultados del análisis de un grupo de elementos sobre el comportamiento del conjunto estudiado, ya que es lo que nosotros queremos terminar abocándonos. A ver, un segundo que quiero ver una cosa. Vamos. Bien, ahora sí. Yo quería ver tienen un cursor. Ahora sí. Entonces, para esto primero tenemos que definir conceptos básicos. Primero, individuo, población y muestra. Individuo es cada uno de los elementos que contienen la información del fenómeno que se desea estudiar. ¿Ya? Pueden ser personas, animales o células. La población es el conjunto de todos los individuos que cumplen ciertas propiedades y que se desea estudiar. Puede ser finita o infinita. Bien, en la práctica suele ser imposible abarcarla por completo, por eso uno requiere usar muestras. ¿Bien? Entonces la muestra corresponde al subconjunto de esta población. Para que la muestra sea representativa, los individuos deben haber sido escogidos al azar, sin ningún tipo de sesgo, de modo que cada uno de ellos tenga la misma probabilidad de ser escogido y así formar parte y poder ser descriptiva. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la población, aquí tenemos la muestra de esto y aquí tenemos un individuo que corresponde dentro de la muestra. ¿Bien? Básicamente ese concepto es ese. Luego tenemos parámetros estadísticos o estadígrafos. Los parámetros son índices que resumen o caracterizan la población, ¿bien? Y que se calculan a partir de información que aportan todos sus individuos. Se representan con letras griegas, como las que tenemos aquí, también como letras latinas en mayúsculas, ¿bien? Como por ejemplo la mediana poblacional como una M mayúscula. Los estadísticos, en cambio, son índices calculados a partir de los valores de una muestra. O sea, se representa con letras latinas minúsculas. Mira que tiene un promedio, la desviación, etc. Aunque hay algunas excepciones como los cuartiles, que se representan con Q1, Q2, Q3 con letras mayúsculas. Bien, entonces, aquellos estadísticos que toman valores próximos a los parámetros de la población son estimadores de esos parámetros. Vamos a separar un poco, de nuevo. Vamos. Ya, volvemos. Bien, variables y escalas de medida. Una variable es la medida de la propiedad o cualidad que representan los individuos de una población que se desea estudiar. Por ejemplo, el grupo sanguíneo, la presión sistólica, el número de infartos. Es decir, se trata de una medida que varía de individuo a individuo, la que nosotros queremos describir. Entonces tenemos tipos de variables. Hay cualitativas y cuantitativas. ¿Ya? Las cualitativas se refieren a atributos. Se miden en escala nominal u ordinal. El valor que se les asigna no es una cantidad real. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, la escala nominal, en ese sentido, tenemos dos tipos de variables cualitativas, una nominal y una ordinal. Si hablamos de nominal, es la más simple de las escalas de medida. Por ejemplo, vamos a agregar valores que no tienen ningún orden establecido, como por ejemplo sexo, 1 varón, 2 mujer, grupo sanguíneo, de acuerdo al grupo sanguíneo, consumo de alcohol 0,1. ¿Ya? Bien, entonces ahí uno arbitrariamente le asigna números, asigna un código a esta variable. Entonces ahí se va a escribir cada uno de los individuos de la muestra. Luego la escala ordinal es como la anterior, pero que clasifica también, pero ordena. Es como la diferencia. Entonces requiere lleva un concepto de una graduación de menos a más o de más a menos. Por ejemplo, de 1 normal, 2 de nutrición leve, 3 de nutrición severa, bien, tensión arterial, 1 hipotenso, 2 normotenso, 3 hipertenso. Ahora, pueden ser dadas vueltas, puede ser 3, 2, 1, pero la idea es que la idea es esa, que tenga una especie de direccionalidad, bien, ascendente o descendente. Y luego están las variables cuantitativas, que pueden cuantificarse, es decir, toman valores con significado matemático y van acompañadas por una unidad de medida. ¿Okay? La asignación de números se hace de acuerdo al número de unidades de medida que posee cada individuo. Ahora, se clasifican en dos tipos, discretas y continuas. Las variables discretas son aquellas que pueden tomar un número determinado de valores sin que entre dos valores consecutivos de la variable pueda existir otro valor.
por ejemplo, un número de infarto o un número de raciones de fruta o verduras consumidas al día. Entonces no puede ser 1,5 infarto o media ración de fruta o, ¿me entienden? Mientras que continuas toman otros valores y pueden haber valores intermedios, ¿cachai? Por ejemplo, la presión arterial o el peso corporal. Bien, entonces estas variables pueden medirse en escalas de intervalo o de razón. Ambas escalas son numéricas, pero la primera carece de cero absoluto, es decir, se asigna el cero arbitrariamente. Por ejemplo, temperatura en grados centígrados o Fahrenheit. Eso depende de la escala que nosotros estamos midiendo. La escala de razón es la más completa y perfecta porque en ella el cero es la negación de la característica que hay que medir, o sea, cero no existe. Bien, entonces como a modo de resumen tenemos tipo de variables cualitativa y cuantitativa. La cualitativa la dividimos de acuerdo a la escala de medida, nominal y ordinal. Tenemos las características que la definen. La nominal clasifica, mientras que la ordinal clasifica y también ordena. Bien. Aquí se agrega siempre la nomenclatura en SPSS debido a que esta clase está como bien ¿cómo se llama? Relacionada con llevar a la práctica lo que se revisa acá hacia el trabajo en SPSS. Bien, entonces en ese sentido puede ayudar bastante. Si es que luego potencialmente vemos esto en el taller o lo ven más adelante, uno me consulta si saben trabajar en SPSS les puede servir bastante. Luego, cuantitativa tenemos escala de medida, intervalo, razón o proporción. Bien, si es intervalo tenemos características como que clasifica, ordena y tiene una unidad de intervalo, es que la razón o proporción, como lo vimos acá, clasifica, ordena, tiene una unidad de intervalo y además tiene un cero absoluto. En ambos casos, la nomenclatura es a través de escala, si estamos hablando de SPSS. Ok, entonces habíamos hablado de dos tipos de estadística. Entonces, por un lado tenemos la estadística descriptiva y la que les paso a comentar. En parte la estadística que tiene por objeto recoger, clasificar, resumir y analizar datos de un conjunto de elementos, deduciendo conclusiones sobre su estructura y composición. En cada una de estas definiciones que les voy a comentar, hay ejemplos. Por ejemplo, en este caso hay un ejemplo de la cantidad de hierro plasmático que presentan 50 individuos vegetarianos. ¿Bien? Entonces, estos ejemplos los pueden tomar ustedes luego y llevar algún programa estadístico y evaluar e intentar sacar los resultados que nosotros aquí mismo podemos se pueden ir plasmando, ¿vale? en estos mismos ejemplos. Entonces, para ir contrastando lo que nosotros vamos revisando en términos de teoría con algo de práctica. ¿Bien? Vamos a intentar de todas formas que estos mismos ejemplos sean los que vayamos a utilizar mañana en el taller. Entonces, cuando tenemos una variable cuantitativa como la que estamos viendo aquí y queremos establecer estadística descriptiva, lo primero que nosotros realmente el primer estadístico que nosotros nos interesa medir es una medida de tendencia central. Bien, entonces medida de tendencia central hay varias. Estas tienen por definición buscar el valor en torno al cual se agrupan los restantes y es lo que la definen. Entonces, para poder luego hacer una comparación ya sea estadística inferencial. Bien, las principales son la media y la mediana, también hay otras como la moda, media geométrica, armónica, etc. Entonces cada una tiene sus ejemplos, su descripción, como por ejemplo, la media aritmética del promedio, el centro de gravedad de la distribución, se define como la suma de los valores de cada individuo dividida por el número de individuos, esto ya lo saben. Mediana es el valor de la variable que divide la distribución en dos partes, 50% para arriba y 50% para abajo. Es menos utilizada, pero es útil para representar variables ordinales. La moda es el valor más frecuente. ¿Bien? La media geométrica es una medida alternativa que se utiliza principalmente cuando los datos son múltiplos de otros. Media armónica es otro tipo también utilizado ocasionalmente, que es bastante útil para, por ejemplo, promediar algunos variables como velocidades, que están partidas por un valor en potencia. Bien, entonces por un lado tenemos las medidas de tendencia central y por otro lado está la medida de dispersión, que nos dan la magnitud en la cual uno acierta de acuerdo a un tipo de tratamiento o acierta al momento de sacar una muestra desde una población, o sea, a ver si es que estás influenciado o no por un cierto tipo de sesgo. Permiten precisar lo alejados que están los valores de la variable entre sí y la medida de tendencia central. Dos muestras pueden tener la misma media, pero ser distintas en cuanto a dispersión. Bien, entonces en ese sentido tenemos varias medidas, como por ejemplo el amplitud, rango, recorrido, que es la diferencia entre el valor máximo y mínimo. Es una medida poco fina, pues solamente se tienen en cuenta los valores más alejados. Pero en algunos casos puede ser no representativo porque quizá uno de ellos puede ser un outlier, es decir, un dato que se escapa como está muy sesgado y se escapa de realmente lo que está ocurriendo y que corresponde a la muestra de la población. Varianza es la media aritmética de la desviación al cuadrado, es el parámetro que se representa como este sigma al cuadrado. ¿Bien? La varianza muestral se calcula dividiendo con no hace mucho sentido.
Y realmente, mira, lo importante y la más utilizada es la varianza, pero la varianza en el sentido estricto se suele utilizar más la raíz cuadrada de ella, que corresponde a la desviación típica. Bien, se toma siempre como un valor positivo y tiene la misma unidad que la variable. Perdón. Luego, por otro lado, está el coeficiente de variación, que de menudo se habla tal cual como es, coeficiente de variación, pero en algunos casos se denomina también como coeficiente de variación de Pearson. Es el cociente entre la desviación típica y la media expresado en forma de porcentaje. Es una determinación bastante interesante para poder ver repetitividad, por ejemplo. Por otro lado tenemos medida de posición relativa, localización u ordenación. Estas permiten situar a un individuo respecto a los restantes individuos del grupo. Las más utilizadas son los cuartiles, los percentiles, deciles y octiles. Entonces el percentil, el cuartil más alto, el percentil, decil, octil más alto, más bajo de la población determinan que hay, no sé, por ejemplo, un riesgo mayor o se relaciona con, algo así. Medidas de forma. Nos dan la forma de distribución de la variable. Entonces, en este sentido, entra mucho el concepto de una muestra de tipo paramétrica, o que se presente su distribución de una forma normal. Si hablamos de una forma normal, hablamos de una forma en forma de campana, ¿bien? La distribución en forma de campana, que se aproxima a una campana de Gauss, decir como la que nosotros tenemos aquí, o que no. ¿Ya? Entonces, en este sentido, entran coeficientes que vienen a dar cuenta de que si esto se cumple o no. Por ejemplo, el coeficiente de asimetría o el coeficiente de kurtosis. Bien, una distribución es simétrica si coinciden el valor de la media aritmética y la mediana. Si la distribución es unimodal, también coincide la moda. Una distribución es asimétrica positiva cuando tiene una mayor dispersión de los valores hacia la derecha o simétrica negativa hacia la izquierda. ¿Ya? Como lo podemos ver aquí. Entonces aquí tenemos una distribución de la muestra simétrica, una simétrica positiva o una asimétrica negativa. ¿Bien? En este sentido es importante tener en cuenta la simetría para ver lo que le habíamos comentado antes, si presentan o no distribución normal. Por otro lado, también está el coeficiente de kurtosis, que es la medida de concentración de los valores sobre la distribución, que podemos presentar una concentración importante alrededor de la media o una concentración más de tipo platicúrtica, como lo que vemos acá. También tienen importancia e impacto sobre la distribución de la muestra, ¿no? Para poder describir. Ok, entonces, por ejemplo, este es el caso del ejemplo que les había dado antes. ¿Bien? Entonces, aquí están todas las medidas de descripción que se pueden haber calculado. En este caso se calcularon con el SPSS, y aquí tenemos la distribución de la muestra, que presenta, como pueden ver, una composición, una distribución de tipo campana. Ahora, ¿qué es mejor, qué estadístico es mejor para poder describir esta muestra? ¿Media o mediana? ¿Bien? Los índices estadísticos como la media y la desviación típica, en cuyo cálculo intervienen todos los valores de la variable, son muy afectados por la presencia de valores extremos. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, cuando hay valores muy extremos, estos nos describen bien lo que está ocurriendo en esta muestra. Entonces, en ese sentido, es que nosotros empezamos a tomar en cuenta que esta podría ser una distribución de tipo no normal. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros tenemos una distribución de tipo no normal, se debe escoger estadísticos que sean capaces de después describir de mejor forma esta distribución. Entonces, en ese sentido, es mejor utilizar mediana en vez de la media. ¿Bien? Aquí mucho tiene que ver el concepto de valores que se salen que se alejan bastante de la medida de tendencia central, la dispersión, y aquí un importante punto para poder discriminar que más allá de una dispersión amplia que pueden tener las muestras, tenga que ver con la presencia o no de valores que están absolutamente sesgados. Que pueden ser sesgados porque, bueno, de una forma ciega, es decir, que yo saqué la muestra y tuve mala suerte realmente. Hay siempre un riesgo de sacar un outlier, a pesar de que no haya un sesgo, no sé, más evidente. Y otro sesgo evidente que viene dado porque, no sé, por el observador, o la persona que está sacando la muestra, tiene un sesgo preconcebido o que esto está dependiendo de una determinación, de un procedimiento. Entonces, el procedimiento puede ser debido a que el operador lo hace mal, o el procedimiento tiene alguna dificultad, o el procedimiento tiene algún fallo que hace que siempre se esté incluyendo ese tipo de sesgo y hace que nosotros saquemos datos que no tienen nada que ver. Entonces, estos datos son los determinados outliers. Entonces, el tema está en tener los medios, tener el sustento para poder discriminar cuáles son los outliers y cuáles no. ¿Bien?
Entonces, los outliers son observaciones que parecen inconsistentes. Pueden surgir por error de medición, selección de muestras, registro de base de datos, variabilidad inherente, o sea, por mala suerte, realmente es mucha mala suerte lo que se rodea alrededor de la presencia de outliers. Bien, outliers y ética. Se ha discutido mucho sobre qué hacer con estos outliers, si suprimirlo o no de la muestra. Como les había comentado, existen algunos métodos estadísticos que nos ayudan a hacer esta depuración. Lo general es que si no hay un motivo importante, suponer que un muestreo es defectuoso, no habría por qué sacarlo. ¿Bien? Porque dependiendo del número de que yo vaya a sacar de individuos, por ejemplo, si saco muy poco, si saco uno que se escapa, pucha, puede ser que justo ese que se escapa, claro, corresponde a un grupo de individuos que si hubiera sacado más, hubiese sido así representativo. Bien, entonces, lo importante es que hay que estar bien claro que el método de recolección de datos está bien. Si no está bien, y puede existir un poco de sesgo, ahí sí yo entro a dudar y puedo entonces empezar a ver la forma de poder sacar ese outlier, poder detectarlo y poder eliminarlo del muestreo para tener algo más puro. Entonces, bueno, por supuesto los outliers tienen un impacto importante en los estadísticos, se mueve muchísimo la desviación y eso luego si queremos hacer otro tipo de estadística impactan bastante. ¿Ya? Entonces su detección es muy importante. Entonces para ello existen diversas técnicas, algunas muy arbitrarias y criticadas, como por ejemplo la eliminación de todos los datos fuera de un intervalo, por ejemplo 2 o 3 desviaciones estándar fuera de la media, algo de ese estilo. Por ejemplo, unos que se basan entre 1,5 rango intercuartílico sobre el primer y tercer cuartil, pero también hay otras representaciones que nos ayudan para poder establecer esto. Por ejemplo, el mismo SPSS genera gráficos, vamos a ver acá, que a partir de lo que se describe respecto a la mediana, nosotros podemos establecer límites respecto al rango que se encuentra entre el cuartil 2 y el cuartil 3. Vean, con esto ir multiplicando más 1,5 este rango, más o menos 1,5 este rango, o por 3 de este rango, por menos 3 de este rango, podemos ir determinando una especie de límites. ¿Bien? Los límites donde podemos nosotros detectar unos outliers o unos determinados extreme outliers. Esto viene de simplemente lo toma en cuenta este propio programa y establece esa discriminación. Que eso luego va a depender del método de procedimiento de cada uno de los laboratorios. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro laboratorio tomamos en cuenta siempre los extreme outliers como un problema que se estanca directamente con la manipulación de la muestra. Y entonces los eliminamos. Bien. Además nosotros trabajamos con nenes pequeños, entonces realmente si no nos preocupamos de ese tipo de cosas y establecer este tipo de procedimientos, realmente nos vamos a quedar siempre con una diferencia estadística nulas y no vamos a encontrar no vamos a realmente poder establecer que exista o no exista rechazo o no de nuestra hipótesis. Por otro lado, uno tiene que tener bien en cuenta que esta discriminación de outliers tiene que estar en el sentido de que tú sabes lo que te tiene que dar en la muestra. Es decir, tú conoces el funcionamiento biológico de la variable que tú estás analizando. Entonces, por ejemplo, si hay una nube de datos que dan un sentido, por ejemplo, no sé, por un punto de corte de glicemia, un punto de corte de HDL o algo de ese estilo, si sale algo que se va, que no es fisiológico, por supuesto que ese dato tiene que ser un outlier. A pesar de que quizá por algunos test estadísticos incluso no sea determinado como extreme outlier, por ejemplo. También se puede sacar de acuerdo al conocimiento previo de cada individuo. Entonces de ahí uno puede establecer y hacer seguimiento de que esa muestra corresponde realmente a un error en la determinación. Bien, ok, entonces para las variables cualitativas, si hablamos de tipo de forma de mostrar y analizar datos, el proceso y en cómo se lo podemos tabular, el proceso de tabulación de estas muestras es sencillo, debido a que lo único que se tiene que establecer es el recuento de este estadístico. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos determinar, por ejemplo, si estamos hablando de una muestra que en términos de estado nutricional, si tenemos personas con estado nutricional normal, nutrición leve, nutrición severa o total, en ese sentido nosotros podemos establecer una suerte de tabla en la cual nosotros podemos ir determinando cierto tipo de porcentaje y luego eso lleva a los tipos de gráficos. Por ejemplo, un diagrama de barra donde podemos establecer la frecuencia y tiene la frecuencia luego traducirlo también en un gráfico de sectores, ¿verdad? Visual, en el cual nosotros podemos ir haciendo determinaciones más subjetivas y visuales respecto a lo que está ocurriendo en esta muestra y quizá compararlo con otra. Bien, entonces, de acuerdo al tipo de escala, bien, el tipo de escala o de variable, más que nada
de cómo esto se está representando, nosotros podemos establecer sus características, como ya lo habíamos dicho antes, y de aquí los estadísticos los cuales nosotros podemos definirlo. Bien, si hablamos de una escala nominal, podemos describirlo a través de modo y frecuencia. Si hablamos de escala ordinal, ya se clasifica, modo a frecuencia, se ordena, mediana y percentile. Si hablamos de un intervalo, de acuerdo, se clasifica, modo a frecuencia, ordena, mediana y percentile. Si tiene unidad de intervalo, media, varianza y desviación típica. Si hablamos de razón a proporción, se clasifica, modo a frecuencia, se ordena, mediana y percentile. Si tiene un intervalo, perdón, tiene unidad de intervalo, la media de varianza y la desviación típica, y si tiene cero absoluto, coeficiente de variación. Bien, ahora nos metemos de lleno con las distribuciones. Bien, podemos definir distribución de probabilidad como el conjunto de todos los valores que pueden tomar esa variable, ¿bien? Ese tipo de distribución. Las distribuciones establecidas según los datos experimentales presentan formas muy variadas. La mayor parte de ellas, sin embargo, se relacionan en forma satisfactoria con algunas leyes teóricas de distribución, ¿no? Como las que están descritas aquí. Por ejemplo, tenemos la distribución normal, que es la campana de Gauss. Bien, es la esencia de la estadística, puesto que es la base de toda la inferencia estadística paramétrica. Cuando designamos una curva de distribución como normal, no nos referimos a que no es la mejor curva, sino que es la que presenta este tipo de distribución simétrica, y que tenga un nivel de kurtosis no muy central y tampoco en forma protocústica. Ahora, nosotros podemos establecer que hay diferencia o no respecto a esta normalidad. Entonces, para eso existen determinaciones, ¿bien? Si cumplen esta condición, existen estos tests. Por ejemplo, el Shapiro-Wilk, que es el más utilizado, que es incluido en distintos tipos de software estadístico. Luego está como Rogers-Smirnov, que es una especie también de muestra que en algunos casos se ha dicho que ya es muy viejo, y otros casos que es utilizado para muestras mayores de 50. Tenemos un mayor de 50. Otros más como de Agostino Pearson, Shapiro Francia, etc. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes a tener en cuenta en un estudio de normalidad? Nunca estudiar normalidad variables ordinales. Se tiene que trabajar en tamaños pequeños, las muestras son poco potentes, por lo tanto es muy difícil que se presenten de forma normal en una distribución normal, porque realmente no hay ni siquiera casi considerarlo. Y en tamaños muestrales grandes las pruebas son demasiado potentes. Entonces, en ese caso, mejor comprobarlo mirándolo en un histograma. Pero de todas formas, en ese caso, si es que, por ejemplo, si no tenemos una muestra muy grande, mejor utilizar como lo ese mismo. Ok, entonces pasamos a partir de esto, de determinar si es que existe o no una distribución paramétrica o no paramétrica, hacia lo que nos interesa, que es comparaciones, de hipótesis. Entonces, hablamos de primero estadística, inferencia estadística paramétrica, cuando hablamos primero desde una y dos muestras. Hasta ahora se ha asumido que en la población, en la que se toman las muestras, las propiedades de la distribución subyacente son conocidas y que lo único que interesa es la probabilidad de cada valor de variable posible. El problema que va a estudiarse en adelante es el problema estadístico básico, es decir, inferir las propiedades de distribución. ¿Ok? Entonces, la inferencia estadística es el proceso por el cual se llega a las conclusiones respecto a una población con base en los resultados que se obtienen a partir de una muestra extraída de esta. Toda inferencia estadística, como se verá a continuación, va acompañada de un margen de error tolerable que es llamado alfa, que se ha estudiado arbitrariamente, de acuerdo, se habrá hecho una convención de estadístico, bien, y se estableció en el 5% como valor admisible, que presenta similitud o diferencia. Se denomina inferencia estadística paramétrica aquella que asume que la variable que se estudia sigue una distribución normal cuyos parámetros se estiman. La normalidad debe ser estudiada en cada caso, como lo vimos en los test anteriores. La inferencia estadística puede ser subdividida a dos áreas. Primero, la estimación de parámetros, que se ocupan para predecir los valores de los parámetros de una determinada población. Y luego los test de hipótesis, que son para comprobar matrices. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, tenemos que enfocarnos en el concepto de test de hipótesis. Y para esto hay un ejemplo bien bueno. Si lanzamos a leer una moneda equilibrada 10 veces, la lógica dice que deberíamos esperar 5 caras y 5 cruces, ¿cachai? 50%. Pero no nos extrañaría también que tuviésemos 6 o 7. Pero si 10 veces salen caras, 10 veces salen cruces o sellos, esto es español, la moneda no está equilibrada, ¿ya? Entonces uno puede pensar que hay un sesgo, que algo está pasando, es decir, que la moneda está trucada, que está cargada, o algo así. Entonces, aquí viene el concepto de significación estadística. En estadística no se trabaja con certeza, sino con márgenes de error. Volviendo al ejemplo de la moneda, diremos que está trucada si la probabilidad de obtener 10 caras por azar en una moneda equilibrada es tan baja que es un suceso improbable y que es más probable que realmente esté trucada. Al valor que marca la frontera entre lo probable y lo improbable se le llama nivel de significación o error alfa, es decir, ese 0,05. Es decir, si la probabilidad de obtener por puro azar 10 caras al lanzar una moneda equilibrada 10 veces es inferior a 0,05, diremos que no puede ocurrir en una moneda equilibrada y concluiremos que está trucada. ¿Bien?
Esto implica que, aunque se acierte la mayoría de las veces, en algunos casos nos podemos equivocar, porque existe la probabilidad. Entonces, el suceso habría ocurrido por puro azar. Y ahora, si uno puede ser más estricto, porque podéis luego fijar otros niveles, como por ejemplo 0,01 y 0,001, pero establecido 0,05, el resto es para decir que, oye, esto realmente es así, como para dar una especie de mayor de sustento que esto, claro. Claramente, por ejemplo, la moneda está trucada. Bien, entonces, un segundo. Ya, seguimos. Test de hipótesis nula y alternativa. Seguimos con el mismo ejemplo, vamos a intentar seguir con el mismo ejemplo. Entonces, el punto de partida del estudio que hemos hecho sobre la moneda ha sido el planteamiento de una hipótesis, que llamaremos hipótesis nula. La moneda está equilibrada. ¿Ya? Esto implica que de un modo complementario se plantea una segunda hipótesis que se llama hipótesis alternativa o H1, donde dice que la moneda no está equilibrada. Entonces, en función del valor de probabilidad que salga, el P, decidiremos aceptar o no la hipótesis. En este caso, el H0. Si P es alta, la aceptamos. ¿Bien? O sea, está equilibrada. La probabilidad de obtener los resultados observados siendo la H0 cierta alta, por lo tanto, no tenemos motivos suficientes para rechazarla. Pero si luego P es baja, es decir, menor a 0,05, entonces rechazamos y aceptamos H1, es decir, no está equilibrada. ¿Bien? Entonces, genéricamente, y eso siempre ha sido así, como para establecer estos conceptos que son bien viejos, pero hay puristas que siempre lo toman así, la H0 plantea la ausencia de diferencia, mientras que la H1 consiste en la negación de eso. ¿Bien? Es decir, que hay diferencia. Entonces, la regla de decisión general se basa en el valor P obtenido. Entonces, si P es menor a 0,05, existen diferencias significativas y rechazamos H0. Si el resultado de más P es 0,01, 0,001 es incluso más distinto. Si P es mayor o igual a 0,05, y aquí dice 0,1, ya veremos cómo, no existen diferencias significativas y aceptamos la H0. Cuando yo empecé a estudiar esto, se me enseñó que existe una especie de zona nebulosa que es entre el 0,05 y el 0,1, bien, que en este caso siempre va a ser difícil poder aceptar o rechazar la hipótesis porque uno nunca tiene toda la población. Entonces, realmente si tuviera acceso a poder mostrar infinitamente los casos, sí podría establecer con mayor certeza que esto es así, que tienes un valor pero menor a P0,05 o no. Ya seguimos. Entonces, habíamos hablado acerca de esa nebulosa. Bien, entonces allí realmente se sugiere mejor hablar acerca de tendencia. ¿Ya? Entonces aquí está, y de hecho podemos discutirlo si quieren mañana, que esta tendencia está en este rango y uno puede realmente establecer y definir, incluso indicar que existe una tendencia. Bien, porque claro, uno va a depender también del sentido común que uno quiera dar y que esté encontrando acerca del resultado biológico que uno está buscando. ¿Ah? Entonces, dentro de eso, o sea, yo más que nada soy partidario de poder hablar de estas tendencias y poder discutirlas, porque a partir de las tendencias pueden salir nuevas líneas de investigación. Bien, entonces tenemos luego la direccionalidad del test. Bien, que seguimos con el mismo ejemplo. La H1 consiste en la negación del H0. Entonces, luego, si el H0 dice que no hay diferencia entre el número de caras que observamos y que esperamos, H1 dice que sí. ¿Ya? Pero ahora, no especifica si ocurren por exceso de efecto. Bien, es decir, si hay, no sé, pues si hay más cara o más sello. Entonces, este es un test bilateral o de dos colas. Sin embargo, sí hay motivos para suponer que la diferencia puede ocurrir en un solo sentido. Bien, por ejemplo, si se sospecha que la moneda cae más veces de cara que de cruz, o sea, que esté cargado más por un lado más que respecto al otro. Entonces, si eso es así, si se sospecha que es así, se recurre mejor a un test unilateral. Habitualmente esto equivale a dividir por 2 la probabilidad obtenida en los test de dos colas, lo que hace que en algunos casos un test de una cola encuentre diferencias significativas donde el test de dos colas no. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las publicaciones científicas normalmente exigen que los test sean bilaterales porque así te da una aproximación de análisis mucho más objetiva y más estricta. Bien, al momento de poder analizar el valor final. Bien, entonces, seguimos. Y realmente empezamos a describir algunos de los ejemplos que vamos a ver mañana. Test de hipótesis de la media. Volviendo al ejemplo del nivel de rosérico que habíamos visto antes, lo estadístico era esto. El rosérico, la N50, la media tanto, la desviación y el nortínico. Se podría preguntar si estos valores son cercanos a lo esperado, sujetos sanos que corresponden a 105 microgramos por cm. Entonces la hipótesis sería H0, el estadístico corresponde a 105, la muestra proviene de la población con media 105,
y H1 lo rechaza, no proviene de la población con media 105. Luego se hace el test, y lo intentaremos ver mañana. Como podemos ver, la significancia del test que utilizamos es mayor a 0,05, por lo que se concluye que la conclusión es que la dieta vegetariana no modifica significativamente los niveles de hierro sérico respecto a la población. En el ejemplo anterior se comparaba la media muestral con un parámetro poblacional, es decir, el valor esperado. Ahora, hay ocasiones que no se conoce este parámetro y se recurre al cotejo de medias muestrales, dos matrices. Realmente lo que más ocurre, tampoco se refiere a lo que va a ser en la población, sino que uno saca distintas muestras, o hace una muestra y luego trata una submuestra y de ahí lo intenta comparar. ¿Bien? Entonces, la base relacional de esto se basa en que la significación es similar a la vista en el test de hipótesis de una media, es decir, la hipótesis que se plantearían será la hipótesis 0 es que hay que son iguales y la H1 es que son distintas. Haberse utilizado para la comparación de las medias depende de cómo se obtuvieron las observaciones, en particular si estas proceden de muestras pareadas o independientes. Si hablamos de muestras pareadas, que son dependientes o relacionadas, se caracterizan porque cada observación realizada en una de ellas representa solo la observación concordante con la otra. Entonces, por ejemplo, tenemos variamiento de los datos, el sujeto actúa como su propio control, antes después. Observaciones naturalmente variadas, medidas realizadas en animales de la misma camada, para individuos, familiares, menos próximos, etc. Observaciones artificialmente variadas, como por ejemplo el emparejamiento selectivo, como por ejemplo la edad, entre sexo, entre raza, peso. Muchas veces se utilizan esto, sobre todo en estudios epidemiológicos. Si por ejemplo aquí tenemos un ejemplo de 15 sujetos que se le dio una red de enriquecida en leguminosas, antes de inicio del estudio y luego después se midieron distintas determinaciones como glucosa, colesterol, triglicéridos, insulina. Aquí está, entonces aquí tenemos lo que se obtuvo en glucosa, en milimoles por litro. ¿Okay? Tenemos el antes y el después y la diferencia entre ellos. Entonces con esto se establece primero una prueba de normalidad respecto a todos los datos, se establece si que hay o no significancia. En este caso la muestra se presenta normal, se plantea la hipótesis, la dieta no modifica los niveles de glucosa, la dieta sí modifica los niveles de glucosa. ¿Bien? Entonces podemos observar los estadígrafos antes y después, inicial y después, y luego el test estadístico que se debe aplicar apropiadamente para establecerlo. Aquí observamos que hay un P menor a 0,05, por lo tanto la dieta modifica de manera altamente significativa los niveles de glucosa. Y luego, ¿cómo se representa estos gráficos? Tal cual como nosotros lo vemos aquí. Bien, emparejar datos antes y después. Ahora, muestra independiente. Hay ocasiones en las que el diseño del estudio es muy diferente, bien porque no es posible realizar el apareamiento de las observaciones o porque no merece la pena. La alternativa entonces es disponer de dos muestras independientes de observaciones, en las que en ningún caso representa un valor concordante. Entonces la prueba de significación plantea la misma pregunta que en el caso anterior, si la diferencia de medias entre ambas es igual o no. Bien, entonces, sin embargo, el modo de realizarla es muy distinto. Para empezar, esta prueba requiere un principio de que la varianza la varianza y las muestras sean iguales, es decir, una condición de homocedasticidad, que se utiliza en este sentido desde el event, ¿bien? Que no se suele utilizar, ¿bien? Pero ahí está la opción para hacerlo tanto en SPSS como en GraphPad. Lo más usual es que esto no sea significativo, es decir, que exista no haya diferencia entre las dos varianzas, que sí, es decir, que haya homocedasticidad de varianza y se pueda proseguir con los tests. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si se desea comparar los niveles de hierro 50 sujetos que tenemos aquí, respecto a vegetarianos, respecto a controles, ¿bien? Aquí tenemos el diseño, la H0 corresponde a controles vegetarianos que tienen los mismos niveles y el H1 que tienen distintos niveles de hierro sérico. Entonces aquí luego vemos este test, que ya lo iremos discriminando de acuerdo a estamos hablando solamente de variables paramétricas. Solamente estamos viendo la distribución en muestras en muestreos que tengan una distribución paramétrica, entonces solamente estamos haciendo test paramétrico, pero ya veremos también la forma, una especie de hoja de ruta en el cual uno puede discriminar de acuerdo al tipo de distribución que se tiene en las variables y a la cantidad de grupos que uno tiene, qué tipo de test ir utilizando. Entonces, en este sentido, este test, que es el que realiza el TPCS, asume primero que hayan homocedasticidad y varianza, es decir, no hay diferencia entre la varianza de ambas matrices, y luego la significancia, que es la que arroja este test, que es un test, que es un t-square, encuentra que no hay diferencia entre ambas. De hecho, lo podemos ver incluso en los gráficos que tenemos aquí. ¿Okay?
Entonces, luego respecto a la representación gráfica de estos resultados, es importante destacar que lo mejor es acompañar el dato con un gráfico que presente la media junto con su desviación claramente. Bien, respecto a este dato que tenemos aquí, que solamente lo vemos hacia arriba, que lo importante realmente es mostrar la desviación hacia arriba y hacia abajo de la distribución. Bien, hablamos entonces de diferencia estadística paramétrica, ahora hablamos de diferencia estadística no paramétrica, para una y dos muestras. Cuando la variable a analizar no se ajusta a una distribución normal, bien porque el test de normalidad da significativo, porque se trata de variables ordinales, no se pueden utilizar estos tests. Simplemente tienen que utilizarse otros tipos denominados no paramétricos, ¿vale? Que son un espejo de los tests paramétricos. Bien, entonces eso se utilizan cuando el test da significativo, cuando el test da significativo, cuando la variables son ordinales o cuando tenemos tamaños muestrales muy pequeños. La mayoría de ellos, no todos, reemplazan los valores de los individuos por sus rangos. ¿Bien? Entonces, como podemos ver aquí, la mayoría de los tests asignan rangos de acuerdo a la ordinalidad de los datos, ¿bien? Y luego se trabaja con esos rangos. Bien, entonces, primero, el test de una mediana, ¿bien? Solamente para cuando tenemos una mediana, estimación por intervalo y test de hipótesis. Volviendo nuevamente al ejemplo del nivel de hierro sérico, si lo hubiéramos tratado como no paramétrico, bien, entonces deberíamos trabajar con los descriptivos de mediana y amplitud de cuartil, en vez de media y dirección estándar. Ahora, respecto al test de hipótesis, lo hemos utilizado son el test de rangos de signos con Wilcoxon y el test de los signos. Y si hablamos solamente de uno. Ok, entonces el test de los rangos con signos de Wilcoxon para una muestra compara cada valor de la muestra con el de referencia. En este caso, el que nosotros teníamos de referencia, el parámetro que nosotros teníamos de referencia. Lo separa en función de que estos son superiores, es decir, tenemos rangos negativos, o si son inferiores a rangos positivos. Como lo tenemos aquí, y luego se calcula el estadístico de contraste. Luego tenemos el test de los signos. Este procedimiento cuenta el número de casos con signo positivo y negativo y los compara con la frecuencia esperada de 0,5. Bien. Bien, también otro tipo de test paramétrico que nosotros podemos abordar para poder hacer la diferencia respecto a la población. Ahora, cuando tenemos dos medianas, si tenemos muestras avariadas, independientes, con el mismo caso que habíamos visto anterior, por ejemplo, de la glucosa, también existe esta hipótesis para estadística no paramétrica, que también se puede determinar de la misma forma y establecer también las diferencias que podemos encontrar. Bien, como por ejemplo el test de los rangos con signo de Wilcoxon o el test de los signos. En ambos casos también nosotros podemos aplicar este mismo sentido, estos tests para poder encontrar diferencias en muestras variadas. Muestra independiente. Si en el ejemplo de nivel de hierro en control de vegetariano no se pudiera asumir normalidad, los estadísticos más adecuados serían los que vemos aquí. Bien, ahí, la mediana, bueno, el rango intercuartil, y esta es la forma de encontrar la distribución. El test para poder encontrar la diferencia entre las hipótesis sería el Human-Whitney. Desde aquí. Les muestro de todas formas esta diapositiva, yo se las voy a mandar para que las tengan ahí de conocimiento. Y aquí en cada una de ellas, en la mayoría de los casos, se muestran las fórmulas de cada uno de los tests. Por supuesto, esto es de mera información, no es necesario en ningún caso aprenderse las fórmulas, sino que simplemente es lo más importante establecer cuándo utilizar un test u otro, de acuerdo al tipo de distribución y de acuerdo a las características del contraste de hipótesis. Bien. Entonces, esto es, a partir del test de Human-Whitney, lo que nosotros podemos encontrar. Aquí están los estadísticos de contraste, ¿bien? Y poder establecer si existen o no diferencias entre los dos grupos. Bien, ahora, inferencia estadística paramétrica, por un lado, y luego no paramétrica por otro lado, cuando tenemos más muestras, es decir, K muestras. El fundamento de análisis de la tabla de ANOVA. Los diseños estadísticos que hemos visto hasta ahora no van más allá de la comparación de dos muestras. Entonces, luego cuando vamos a hacer un contraste entre tres o más, hablamos de análisis de varianza, ¿bien? En el caso de análisis paramétrico. El diseño más sencillo es la extensión de análisis de dos muestras independientes que muestra independiente, que se denomina ANOVA de un factor. ¿Okay? Hay diseños mucho más complejos, pero que existen simultáneamente, pero que son extensiones a este tipo de análisis. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos esta muestra que vamos a intentarla ver en la mañana. Muestra de obesidad sobrepeso en términos a niveles de hemoglobina sanguínea
normal, distribución leve y distribución severa. Entonces son 4 muestras independientes. Entonces no hay que tratarlos como dos estudios sucesivos de 2 muestras independientes, sino que es todo dentro de un solo total. Entonces para eso el test de ANOVA es lo más óptimo. Cada uno un criterio, la variabilidad total de los datos se compone en 2 fuentes: la variación entre grupos o intergrupos, que mide la diferencia que existe entre las líneas de distintos grupos, y la variación dentro, intergrupos o residual, que se obtiene a partir del promedio ponderado de las varianzas de cada uno de los grupos. El cociente de ambas varianzas da un estadístico F, cuya significación nos da la probabilidad de que existan o no alguna media que se ocurra o no por el azar. Entonces lo que te dice la ANOVA realmente es que, por un lado, la H0, si es que se cumple, las medias son iguales, y H1 al menos 2 medias son distintas. ¿Bien? Es decir, a partir de eso se rechaza H0. Es decir, al menos una de las medias es diferente al resto, o a otra. Eso no es solamente lo que te detecta, pero no te determina cuál es el grupo, cuál es la magnitud de la diferencia. Entonces, en este sentido, traen en juego los comparaciones múltiples o post-hoc. Cuando el resultado de la ANOVA es no significativo, es decir, todas las medias son iguales, se determina. Sin embargo, cuando el resultado de la ANOVA es significativo, lo único que sabemos es que al menos una de las medias difiere de otra. Pero sabemos dónde radica la diferencia. Entonces, para detectar estas diferencias, una vez que se ha rechazado la hipótesis nula, existen muchas técnicas. ¿Bien? Entonces, son conocidas como estas comparaciones múltiples o post-hoc. Comparan toda la media entre sí de 2 a 2 o comparan todas frente a una, ¿bien? De acuerdo al tipo. Entonces, por ejemplo, tenemos el más utilizado de acuerdo al tipo de estudio, cuando tienen demasiada variabilidad o tienen condicionantes ambientales que impactan demasiado en este sentido, es la diferencia mínima significativa, o el LSD. Bien, es súper poco restrictivo. Entonces se utilizan en estudios en los cuales uno supone que van a tener demasiada variabilidad, producto de otras condiciones que uno no puede controlar. Entonces, por ejemplo, no sé, estudio en agronomía, que se ven impactados los ensayos por condiciones que uno no puede controlar, como, no sé, por el sol, la lluvia, o sea, y está en el campo, plantaciones por respecto a otro predio, por ejemplo, o sea, un invento. Entonces ahí es bien difícil. Entonces uno realmente se pondría una cruz en el cuello, si es que intentase ver la diferencia, por ejemplo, con un Bonferroni, que es mucho más estricto en estos casos, porque nunca va a encontrar alguna diferencia. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Bonferroni es mucho más estricto, es decir, que existe una diferencia detectada por Bonferroni, es que realmente esto es. Y hay otros más como Duncan, SNK, Tukey, que es la más utilizada de todas, Dunet, Chef. Dunet es comparar todo frente a un control, también es bastante utilizado. Dunet es el más utilizado de todos. Perdón, Tukey, el más utilizado de todos, que compara todos contra todos. Luego Bonferroni no lo suele utilizar mucho porque es muy estricto. Entonces, por ejemplo, Bonferroni se puede utilizar harto cuando estamos trabajando con muestras de una población, cientos, miles de casos. Entonces, como tú has sacado una gran cantidad de muestras, es más fácil que tú vayas a encontrar una diferencia. Entonces, en este caso, Bonferroni aplica mejor porque da como que tú realmente no tuviste tanto seco para sacar la muestra y puedes encontrar realmente eso, y eso te dice la verdad. Este que, por ejemplo, en estudios que se trabaja con células o sobre todo si trabajas con animales, que tiene un número de reproducción animal, no puedes sacar más, éticamente no podrías utilizar más. Ahí es mejor trabajar siempre con Tukey, desde esa base, porque si no, realmente otra vez te ponen la cruz en el cuello y no podrías encontrar ninguna diferencia significativa. Y tampoco, también es malo ese tipo de ensayo, trabajar con una diferencia mínima significativa, porque siempre van a encontrar todo significativo, y eso no es verdad. Entonces, los post-hoc difieren en su sensibilidad, es decir, su capacidad de detectar diferencias significativas. Y ahora, lo mejor y más aconsejable es escoger una prueba de sensibilidad intermedia, como la de Tukey, aunque algunas publicaciones exigen más conservadoras, como la HFI o la de Bonferroni, que no se la. Bien, entonces hay que resaltar que la elección del post-hoc no debe estar motivada por los resultados, sino que debe cogerse antes de realizar el análisis estadístico, es decir, en la fase de diseño. Eso tiene que ver con, claro, el diseño de investigación y el tipo de trabajo que tú estás realizando, ¿ya? Sean animales, in vitro, personas, plantas. Entonces uno tiene que, desde allí, y desde ese diseño, establecer qué post-hoc puede utilizar y no moverse de ahí. Está la ética de la investigación muy metida en este. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una tabla de Tukey para encontrar las diferencias. Esta es una tabla de SPSS, esperemos que la hagamos mañana, pero nosotros principalmente vamos mañana lo que se refiere a las diferencias por postdoc, como trabajamos con Graph. Bien, por ejemplo, realmente este otro tipo de postdoc y cómo se presentan las cosas, cómo se presentan los estadísticos en el SPSS, que es bastante óptimo, por ejemplo, para poder construir gráficos. Esto, bueno, se lo diré con más detalle mañana también quizás, pero por ejemplo, no sé, porque este tipo de resultados que muestra el CPCS
es fácil luego poder establecer que por ejemplo, en este caso, de nutrición severa es igual a de nutrición leve, pero difieren de normal, pero la nutrición leve es igual, ¿bien? Mientras que normal también para el siguiente punto es igual es igual a sobrepeso, pero obesidad sobrepeso distinto de nutrición leve, de una hemoglobina, ¿entienden? O sea, uno luego puede construir fácilmente un tipo de gráfico asignándole un valor, no sé, un rango A, B, C o D, de una significancia. Bien, diseño de cada muestra independiente a dos criterios es lo que ustedes van a hacer como tarea. Entonces yo voy a mandar una matriz con 2 factores para que ustedes analicen. Eso lo tienen que entregar en una semana después. ¿Sí? Ahora, una cosa súper importante que también hay que tomar en consideración, que me imagino que podrían haber visto en algunos cursos previos, es el cálculo de tamaño muestral. Eso es algo súper clave en el diseño de experimentos. Entonces, para eso aquí les dejo algunos links en los cuales ustedes pueden, por ejemplo, en el caso de aquí arriba, acceder a algunas ecuaciones en las cuales ustedes luego reemplazan los datos, pueden hacer su cálculo de tamaño muestral. Y también algún par perdón, un software en el cual uno lo puede hacer de forma computacional y calcula directamente de acuerdo al tipo de hipótesis que tú estás intentando contrastar, y también un tutorial al respecto. Y esta es la meca. ¿Bien? Aquí esto se lo voy a dejar, se lo voy a pasar, bueno, aquí lo están viendo, pero les voy a explicar un poco de qué va, pero realmente lo van a encontrar mucho más utilidad cuando se los pase. Se lo voy a mandar ahora mismo por Slack en PDF para que lo tengan a disposición y lo puedan consultar cuantas veces quieran, porque de aquí, de verdad, esto les va a ayudar pueden determinar qué tipo de test tienen que hacer. Entonces, por ejemplo, si tenemos, de acuerdo al tipo de datos que tenemos, sea cuantitativo, ordinario o cualitativo, nos vamos para un lado para otro. Por ejemplo, ya, cuantitativo, ¿ok? Tenemos este tipo de datos cualitativos, nos podemos hacer otro tipo de preguntas. Si tenemos de asociación o diferencia, si tenemos, por ejemplo, un tipo de pregunta en términos de diferencia, después nos podemos plantear qué tipo de diferencia entre varianzas o media y mediana. Si es de varianza o en media. Si es por ejemplo, de medias, tenemos, de acuerdo a esto, tenemos media relacionada o independiente. Si tenemos independiente, va a depender del número de grupos que tenemos, si es 1, 2 o 3 grupos. Por ejemplo, si tenemos 3 grupos, bien, va a depender si es que es factorial o no. Si no es factorial, en el caso de que lo acabamos de ver, ahí nos queda determinar si es paramétrico o no paramétrico. Si es paramétrico, nos vamos a la nova de un criterio. Si es no paramétrico, nos vamos a buscar Wallis, que es el espejo de la nova. Y luego los post-hoc que corresponden, que ya no se lo revisamos. Si lo vamos para allá, por ejemplo, si es factorial, sí, nos vamos a los novas factoriales, a novas 2x2, a novas 2x3, lo que sea. ¿Ver? Entonces, de acuerdo a esto, esto realmente es la meca para que ustedes puedan saber qué tipo de estudios tienen que hacer en cada caso. Eso es todo. Nos vemos mañana.